Muchas veces nos olvidamos dónde estamos, ¿no? En qué parte, en qué momento de nuestra vida estamos. Y nos olvidamos también hacia dónde vamos a veces. Y dígame si no les pasa, y basta que estés pasando por una prueba o que el enemigo te está tentando, se te vienen miles de pensamientos en la cabeza e ideas en la mente, ¿no? Para que despierte en ti sentimientos de a veces de inconformidad, de queja, de desánimo y una sensación de fragilidad, de confusión, de que no tenemos todo en control en nuestras manos. Y la verdad a mí me ha pasado en estos últimos meses y estoy seguro de que a muchos, bueno, a más de uno les ha pasado también el día de hoy. Y que le decimos a Dios y nos tomamos la atribución de cuestionarlo y decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no los demás? Te comparas con el otro hermano, te llenas a veces de envidia y comienzas a cuestionar a Dios, tu servicio, tu intimidad y comunión con el Señor. Y les digo esto porque a los hombres de Dios, a la gente que camina en los caminos del Señor, les pasan estas cosas. Satanás tentó a los hijos de Dios con toda clase de planes malvados desde la creación del mundo. Y tenemos que vencer todas las tentaciones de Satanás para ir al eterno reino de los cielos, a la presencia de nuestro Padre. Y hay muchos profetas de la fe que fueron bendecidos al vencer las tentaciones de Satanás. Y estudiemos sobre la actitud de fe que debemos tener para vencer las tentaciones con buenas obras, hermanos, hermanas. Podemos ver que en la Biblia hemos podido ver y podemos ver que hay muchos antepasados, que algunos que han sido atacados por el enemigo, el caso de Adán y Eva, Caín y Saúl y Sansón también, fueron y se dieron a la tentación y no pudieron pasar la prueba. Y tampoco pudieron pasar o sortear las maldades de Satanás. Y en cambio otros que vencieron la prueba, que pasaron la tribulación, ¿no? Podemos ver que fueron Job, que fueron José, Pablo y probablemente muchos más, ¿no? Y ellos en la prueba las pasaron solos y fueron fortalecidos, ¿no? Vamos a ver el caso de Job, por ejemplo, que vemos que Satanás le dio muchas pruebas para tentar a Job y él creía firmemente en Dios, ¿no? Y ya que Dios había permitido al diablo probar a Job con dificultades fuertes, con pruebas, con tribulaciones fuertes, y sí que fueron fuertes, Job perdió todos sus bienes, incluso a sus hijos. Y también fue herido ¿no? con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla, ¿no? O sea, es decir, su salud fue afectada. Y además, aún su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. En medio de sus grandes pruebas, no le quedó nadie. O sea, es decir, él ha pasado la prueba, todas las pruebas las pasó solo, ¿no? Y me pregunto ahí, qué difícil, ¿no? Porque pasó la prueba solo y sin embargo fue fortalecido. ¿Y qué pasó? Que Job, sin embargo, no abandonó nunca su fe, sino que la guardó firmemente, teniendo paciencia hasta el fin. De esta manera Dios derramó grandes bendiciones sobre su vida, porque superó todo tipo de tempestad, de tribulación y sobre todo de tentaciones. Si vemos el caso de José, podemos ver también que los hermanos lo envidiaron y lo enviaron a Egipto, donde fue como esclavo de Potifar, ¿no? Uno de los oficiales de Faraón y capitán de la guardia. En ese momento, una gran tentación llegó a José,
¿no? Sabemos que la esposa de Potifar vio que José era fuerte y de buen parecer y lo tentaba cada día, ¿no? No obstante, José pensó en Dios y no cayó en la tentación, ¿no? Y también vemos que José venció la tentación de Satanás pensando solamente en Dios, o sea, tenía puestos los ojos en Jesús. Y se convirtió en gobernante de Egipto con la ayuda de Dios y pudo salvar a sus padres y sus hermanos. O sea, es decir, también pasó la prueba solo, ¿no? Sin familia. Bueno, y Pablo, podemos ver también vemos que 5 veces el apóstol Pablo recibió 40 azotes, ¿no? Por haber estado predicando el evangelio, ¿no? Fue apedrado una noche y un día naufragó, ¿no? Estuvo en peligros de ríos, peligros en la tierra, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, ¿no? Es decir, bastantes pruebas que pasó Pablo. En muchos desvelos, en tentaciones tan difíciles, Pablo guardó la fe y concluyó su misión de predicar el evangelio hasta el final, por lo que pudo obtener la corona de la justicia reservada en el reino de los cielos. Si me acompañan, por favor, a 2 de Corintios 11, 23, 24. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, habló. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, ¿no? Acá nos está diciendo todo lo que pasó Pablo, todas las pruebas que pasó Pablo, ¿no? Finalmente para poder obtener la corona que tenía preparado nuestro Señor para él. Pero entonces vemos que en estos 3 ejemplos vemos, hermanos, que hay pecados, tentaciones y pruebas que obstaculizan nuestra fe y nos impiden seguir la voluntad de Dios. Lo vemos ahora, bien recurrentemente. Sin embargo, no obstante, debemos guardar nuestra fe en Dios, como ya les he mencionado, como los ejemplos que les he mencionado antes que están en la palabra, que recibieron grandes bendiciones después de guardar su fe, incluso ante grandes tempestades o dificultades hasta el final, ¿no? Y recibieron grandes bendiciones de nuestro Señor. ¿Me pueden, por favor, acompañar con la imagen número 1? Entonces, yo les pregunto, un hijo de Dios, cuando viene la tentación, ¿qué debe hacer? ¿Ceder y someterse al pecado y a la derrota, o vencer y conquistar y buscar la justicia y la victoria? Hermanos, hoy quiero hablarles sobre un tema que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, la tormenta. Y las tormentas pueden, como las dificultades y pruebas de la vida, o literales, como las crisis y calamidades que enfrentamos, en medio de estas tormentas, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo encontramos paz? ¿No? Y les traigo este tema porque, la verdad, como abrí este compartir, para mí estos 3 últimos, diría así, 3 últimos meses, la verdad, han sido muy difíciles en mi vida personal y también en mi caminar como creyente. En el tiempo donde uno pasa más pruebas y tormentas, es donde más debe aferrarse a nuestro Señor. No les digo que sea fácil. Es difícil porque la verdad, obviamente a nadie le gusta pasar por tormentas, pero debemos tener los ojos puestos en nuestro Señor. Hermano, en nuestra vida, las tormentas son inevitables. Les guste o no, nos guste o no, en algún momento de nuestras vidas las vamos a enfrentar, las vamos a pasar. Pero la paz de Dios está para nosotros,
disponible para nosotros en medio de ellas. Al igual que Jesús calmó la tormenta en el mar, Él puede calmar las tormentas en nuestras vidas. Confía en su presencia, entrega tus ansiedades a Él, enfócate en sus promesas y busca su paz a través de la alabanza, a través de tener un tiempo de intimidad con Él. Todos enfrentamos tormentas repentinas. En el momento que menos le esperes, te lo garantizo que vas a pasar por una tormenta, por una prueba, por una dificultad en tu vida. Y quizás veas los problemas del mundo o tus propias circunstancias y te sientes, ¿no?, angustiado. Obviamente yo me he venido sintiendo así estos meses, desanimado, decepcionado, ¿no?, de muchas cosas. Tal vez tengas, no sé, el corazón adolorido o golpeado por tu propia causa o por causa de alguien más a quien amas. No lo sé. Tal vez estés preocupado, tengas miedo y sientas que la esperanza te ha abandonado para siempre. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 37 a 39, encontramos una historia que nos ofrece una poderosa lección sobre paz en la tormenta. Y la Escritura dice: entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Aquí vemos que Jesús y sus discípulos se encuentran en medio de una tormenta violenta en el mar de Galilea, hermanos. Los discípulos estaban aterrorizados, ¿no? Y despiertan a Jesús, quien estaba durmiendo en la popa del barco. Obviamente la reacción de Jesús a la tormenta es asombrosa, ¿no? Impresionante, diría yo. Él se levanta, reprende el viento y el mar y de inmediato hay calma, ¿no? Lo paró en una. Y vemos la actitud de Jesús en medio de la tormenta, ¿no? Serenidad, paz, templanza, tranquilidad. Mientras los discípulos estaban pues llenos de miedo y ansiedad, ¿no? Angustiados, sí. Probablemente estaban temblando, muchos de ellos, hasta con piel de carne de gallina, no lo sé, probablemente. Y Jesús estaba en paz. Su calma no se debe a que no le importaba la situación, sino porque él confiaba plenamente, hermanos, en el plan y la protección del Padre Celestial. Esta paz no es natural, es sobrenatural. Y Jesús nos enseña que independientemente de las circunstancias, podemos encontrar paz cuando confiamos en el Señor. Hermano, la tormenta es temporal. Tengan eso aquí, es temporal. Y primero es importante recordar que las tormentas, además de ser temporales, no duran para siempre y tampoco van a durar para siempre. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las dificultades que enfrentamos ahora son pasajeras, hermanos, y están trabajando para nuestro bien. Yo sé, van a poder ser, de repente en algún momento son intensas y dolorosas, pero van a tener un final. La calma siempre llega. La clave está en mantener nuestra fe y confianza en nuestro Señor mientras atravesamos las dificultades. Él nos sostiene y nos guía a través de cada tormenta. La calma es un regalo de Dios, hermanos. Después de la tormenta, Dios nos ofrece una calma
que va más allá de nuestra comprensión, de nuestro propio entendimiento. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, esta paz es un regalo divino que nos ayuda a recuperarnos y a encontrar estabilidad en medio de las secuelas de la prueba, de la tormenta. Cuando confiamos en Dios y entregamos nuestras ansiedades, nuestros problemas, nuestras cargas a Él, experimentamos una paz que no se basa en nuestras circunstancias, sino en su presencia y promesas. Hermanos, la calma trae restauración y crecimiento. Al igual que la lluvia nutre la tierra y hace fructificar, las pruebas y tormentas de nuestras vidas pueden conducir a un crecimiento espiritual y personal. Aunque no lo crean, hermanos, la prueba produce esperanza. Y las dificultades nos moldean y fortalecen, preparándonos para el propósito que Dios tiene para nosotros. Y nuestra respuesta a la tormenta, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser? Es vital que nuestra respuesta a la tormenta sea una de fe y esperanza. En lugar de desesperarnos, de angustiarnos, ¿no? Como se dice, de darnos cabezazos contra la pared. Busquemos a Dios en oración y en confianza. Recordemos que así como Jesús calmó la tormenta en el mar, Él puede traer paz a nuestras vidas. En el Salmo 46 dice, no tienen que ir, pero dice: Dios nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En los momentos de tormenta aprendamos a estar quietos y confiar en su soberanía, hermanos. Hermanos y hermanas, la vida puede traer tormentas imprevistas y desafiantes, pero siempre hay un final. Después de cada tormenta, Dios ofrece calma y restauración. Mantengamos nuestra fe en Él, confiando en su poder para traer paz y renovación a nuestras vidas. Como nos dice Isaías 43:2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, acá les voy a poner un ejemplo también, ¿no? El ejemplo de David, que es bien conocido. Vemos cómo él pasó las pruebas también. ¿No? Dice que aconteció que en la primera era, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. En 2 de Samuel 11:2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el tejado de la casa real, y vio desde el tejado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y vemos cómo David generó su propia tormenta, hermanos. En primer lugar, siendo rey, permaneció en Jerusalén cuando debió haber estado con sus ejércitos en la guerra, luchando, peleando, ¿no? Y al decidir quedarse en casa, se salió de la voluntad de Dios, ¿no? Vemos que una primera enseñanza es que habrá tormenta cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. David lo estuvo. Y en segundo lugar, David miró a aquella mujer con lujuria, con deseo. Esto lo llevó a cometer el pecado que afectó el resto de su vida. Aunque sabemos que David llegó a un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, hermanos, tuvo que sufrir las consecuencias
de su pecado y otras personas cercanas a él también fueron afectadas. David generó su propia tormenta, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos experimentar esta paz en medio de nuestras propias tormentas y tribulaciones, hermanos? Confiemos en la presencia de Dios. Al igual que Jesús estaba en la barca con los discípulos, Dios está con nosotros en cada tormenta, en cada prueba que enfrentemos. Su presencia es una fuente de paz que no depende de nuestras circunstancias. Cuando nos sentimos abrumados, debemos recordar que Él está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Entrega tus ansiedades a Dios. No cargues con el peso de tus problemas. Dios nos invita a entregarle nuestras preocupaciones a través de la oración. Al hacerlo, nos liberamos de la ansiedad y permitimos que su paz llene nuestros corazones. Enfócate en las promesas de Dios que nos ofrecen esperanza y fortaleza, hermanos. Hermanos, en Isaías 41:10, nuestro Señor nos da palabras de aliento ante cada situación difícil que pasemos. Y nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no contento con eso, en Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Paz. Paz, hermanos. Eso es lo que el Señor anhela para nosotros. Porque es fácil estar en paz cuando los tiempos están tranquilos, hermanos. Se los puedo garantizar. Lo que es difícil es cuando estamos atravesando la prueba. Y el Señor tiene planes distintos para cada uno de nosotros. Pero si hay algo también que le podemos pedir al Señor, que mientras estemos en la tierra, mientras cumplimos su propósito, nos permita salir victorioso de las pruebas. Cuando ustedes leen la vida de Abraham, de Isaac, de Moisés, de David, fueron grandes hombres de Dios que no la tuvieron fácil. Dios mío, no saben qué cantidad de pruebas que tuvieron, tormentas, perdieron hijos, perdieron batallas, persecución. En fin, ustedes conocen las historias, pero todo tiene un denominador común, hermanos, que todos partieron en paz. Y dice la palabra, lleno de días, que casi todos pudieron ver hasta su cuarta generación y partieron a la presencia del Señor. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, que no importa la situación que vayamos viviendo a lo largo de nuestras vidas. Las pruebas, porque las pruebas no son fáciles, pero que podamos mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, teniendo la total convicción que el Señor no nos abandonará y nos desamparará, como dice su palabra. Dice, cuando pases por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso está en Salmos 23:4. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él estará con nosotros, hermano, infundiéndonos aliento ese día. Ese es el Dios que tenemos. Y miren qué bonito, para darle otro matiz a lo que nos decía Pablo. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos dice
nos da la clara indicación, hermanos, que todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, se le entreguemos, se las contemos, se las llevemos a Él. ¿Me pueden ayudar con la imagen número 2, por favor? Claro, porque en el ser humano esta es la secuencia lógica. Problema, oración, solución. Eso es lo que el ser humano espera. Tengo un problema, oro, al toque debo tener la solución. Pero ¿cuál es la propuesta del Señor? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cuál es la secuencia del Señor? Prueba, oración y paz. Porque no sabemos cuál es el resultado final de la prueba, hermanos. Y de repente no lo vamos a saber pronto. Porque los pensamientos del Señor son mucho más grandes que los nuestros. Y hay cosas que no podemos controlarlas. Pero sí podemos tener la total convicción que el que va a hacer lo que es mejor para nosotros, aún así no lo entendamos y que en esos momentos los podamos atravesar con paz. Hermanos, la salvación depende de tu relación con Dios. La salvación no es un asunto familiar. La salvación no se transfiere, no se hereda. El que mi papá o mi mamá sean salvos no significa que yo automática sea salvo. Si yo no me preocupo por tener una relación íntima, real y verdadera con Dios, aunque toda mi familia sea salva, yo no lo seré. Aquí no es, y me ponía a pensar un día, hace unos días, el día que hice mi tesis en la maestría, éramos 4 en el grupo y de los cuales 3 trabajamos arduamente y 1 no. Y él igual pasó, igual obtuvo la nota, porque todos trabajaron por su graduación. Y a él le cayó por default la ayuda. Aún así que no hizo nada, probablemente no se me lo merecía, pero heredó la nota. Pero en la salvación no es así, hermanos. Y en nuestras tormentas y en nuestras pruebas tampoco es así. Tú las vas a pasar solo. Te podrán aconsejar, pero nadie te la va a hacer pasar como en nuestro Señor. La carrera la vas a correr solo, ¿no? Pero el Señor te va a hacer pasar la prueba y te va a dar la victoria, hermanos. No sé si pueden ir pasando los músicos, por favor. Él calmará tus tormentas, porque Él las ha experimentado. Todas. Él promete, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso está en Juan 14:27. No sé si me puedan ayudar con la imagen 4, por favor. Así que, hermanos, si estás pasando sobre una tormenta o sobre una prueba, una tribulación, ten por seguridad que Dios va a hacer que logres grandeza. Así es que, hermanos, cuando nos salimos de la voluntad de Dios y nos dejamos arrastrar por el pecado, terminamos provocando grandes tempestades. Así que, hermanos, hoy día tenemos una gran oportunidad aquí. Yo no sé con qué tormenta has venido tú hoy día, con qué prueba, con qué tribulación, tal vez un problema de salud, tal vez un problema, no lo sé, te copias en la universidad, eres desobediente, no lo sé, algún vicio puedes tener. Pero hoy día Dios nos quiere dar una oportunidad.
de hacer que pasemos las tormentas con Él y en paz.